de Jesús, una vez más queremos presentarnos delante de ti, Señor, y poner este servicio dominical delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos tener un tiempo de la alabanza, Señor, porque podemos celebrar la Santa Cena, Señor, y de verdad celebrar que tú moriste en la cruz por nosotros y nos hiciste libres para poder vivir para ti, Señor. Gracias. Gracias por eso, Señor. Gracias por este tiempo de la palabra. Hoy te pedimos, Señor, que nuestros corazones sean buena tierra y que lo que usted hoy quiere decirnos, nuestros oídos estén atentos para poder recibir lo que usted tiene de nosotros y que no solamente se quede ahí, Señor, sino que de verdad seamos valientes para ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser personas y cristianos valientes, Señor. Y gracias por este tiempo, Señor. Yo te pido que tú pongas en mi corazón tus palabras, Señor, no de humana sabiduría, sino que de verdad lo que venga de ti, y te damos toda la gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Tengo un millón de chunches aquí, entonces voy a acomodar. Bueno, hermanos, lo que vamos a compartir hoy se llama un verdadero seguidor de Cristo. Quería ver si estaba ahí. ¿Ya apareció? No. Bueno, en esta mañana, como les decía, vamos a compartir un verdadero seguidor de Cristo, la cruz delante, el mundo atrás. Es el tema que vamos a estar compartiendo hoy. Y vamos a ir a la palabra, vamos a ir de una vez a la palabra. Yo les pido que busquen conmigo Mateo 16:24. Listos con la palabra. Bueno, dice Mateo 16:24. Luego Jesús les dijo: si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Esas son las palabras de Jesús. Eso está en Mateo 16:24. Y verdad, Jesús ahí nos está diciendo: si alguno quiere seguir de él, tiene que negarse, tiene que tomar la cruz y seguirlo, ¿verdad? Esas son las indicaciones. Y bueno, este es el verso que vamos a utilizar durante todo este tiempo en esta mañana. Yo quiero que usted lo tenga ahí en su corazón, que usted lo recuerde, pero vamos a hacer algo, vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero que usted se recuerde años atrás, tal vez unos fue el año pasado, tal vez otros fue hace 10 años, hace 20, yo no sé. El día de su conversión. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan el día de su conversión? ¿Hay alguno que se acuerda? Bueno, yo me recuerdo cuando Jesús vino y en su misericordia Él me tocó mi corazón y yo dije sí. ¿Quién se recuerda, hermanos? Sí, hay unas manitas de doña Carmen se recuerda, doña Iris, Stevie, ¿verdad? La mayoría de nosotros podemos recordar ese día de nuestra conversión y normalmente, ¿verdad? Eso nos llena de mucho gozo, ¿verdad? Y sentimos alegría, decimos, qué bendición, ¿verdad? Que el Señor tuvo misericordia de nosotros, que Él vino, tocó a nuestra puerta, ¿verdad? Y ahí el Espíritu nos redarguyó y nosotros dijimos que sí, ¿verdad? El tiempo de la conversión es un tiempo muy especial y normalmente todo cristiano se recuerda de la conversión. Y bueno, eso fue más o menos lo que pasó, ¿verdad? El Señor en ese momento, Él vino, tocó nuestro corazón, nosotros le dijimos que sí, su misericordia nos alcanzó, Él vino a nuestro encuentro, nos volvimos a Él. En ese momento nuestros pecados fueron perdonados y fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado. Todos los que estamos aquí nos pasó eso, hermanos. Amén, ¿verdad? Nosotros fuimos trasladados en ese momento de las tinieblas a la luz de Cristo. Ahora vamos a recordar algunas cosas importantes. Y digo recordar porque yo estoy segura que ustedes todo eso ya es materia que se sabe.
Es materia que se saben, pero para lo que vamos a trabajar hoy necesitamos tenerlo aquí en la mente, necesitamos recordarlo. Repasamos, iniciamos recordando cuando el Señor vino y nosotros dijimos sí, ¿verdad? Ese tiempo de nuestra conversión tan especial. También algunas cosas que tenemos que recordar es que Dios nos salvó por su gracia, la salvación es de Dios, ¿verdad? Dios es el que viene y la inicia, Dios es el que la termina en Cristo, es Dios el que viene y el que toma la iniciativa, Él es el que viene a encontrarnos y eso es lo que nos dice Efesios 2:8. Y vamos a leer Efesios 2:8. Dice así, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Entonces son cosas importantes que tenemos que recordar, ¿verdad? Por su gracia nosotros hemos sido hechos salvos, ¿verdad? En ese momento de la conversión eso fue lo que pasó. La gracia del Señor nos alcanzó y nosotros somos salvos. No por obra, no es ningún mérito, no es porque usted se lo ganó por carga, es porque el Señor tuvo misericordia y eso fue lo que pasó. Y eso es una gran bendición para todos nosotros los que somos cristianos. No nos lo tuvimos que ganar, ¿verdad? Solo necesitamos, ¿qué dice ahí el versículo? Creer. ¿Verdad? Ese es el requisito, necesitamos creer. La segunda cosa importante que tenemos que recordar es que al pasar de las tinieblas a la luz, por delante nos queda una nueva vida, ¿verdad? Nosotros llegamos en ese momento, fuimos salvos, ¿verdad? En esa salvación inicial, como nos ha explicado nuestro pastor, y a partir de ese momento nos espera una nueva vida que es la vida de Cristo en nosotros, ¿verdad? Y vamos a buscar ahora Colosenses 3, del 1 al 3. Y dice Colosenses 3, del 1 al 3, leo para ustedes. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Entonces, cuando nosotros en ese momento, ¿verdad? Pasamos de las tinieblas a la luz, por delante a nosotros se nos presenta una nueva vida que es la vida de Cristo en nosotros, ¿verdad? Como dice ahí también el otro verso, ya no vivimos nosotros, y ahora vive Cristo en nosotros. Y eso nos representa ese reto, una nueva vida por delante. Eso es muy importante de recordar. Y lo último que vamos a recordar es que los seguidores de Cristo tenemos una gran responsabilidad. Perdón, es lo tercero. Los seguidores de Cristo tenemos una gran responsabilidad. Por eso debemos ser verdaderos, ¿verdad? Es muy importante eso y eso es lo que nos habla Mateo 28:19. Mateo 28:19 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? A partir de ese momento, cuando se nos presenta esa nueva vida, ahora también se nos pone una responsabilidad que es ser ministros de reconciliación. Por eso es tan importante que nosotros seamos cristianos verdaderos, porque tenemos que ir allá afuera e ir a compartir a los demás lo que Cristo hizo con nosotros, ¿verdad? Esa es nuestra responsabilidad. Fuimos hechos ministros de conciliación. ¿Quiénes? Todos. ¿O solo los que evangelizan? No todos, es una gran responsabilidad. Por eso tenemos que ser genuinos, tenemos que ser los cristianos de verdad, hermanos, porque nosotros no podemos ir allá afuera y decir que somos cristianos y no. Y un gran problema, la otra vez estaba escuchando a don Gerardo Herrera hablar de que uno de los grandes problemas de la iglesia de este momento es que hay muchos cristianos nominales. Y un cristiano nominal es aquel cristiano que dice: yo soy cristiano, pero su vida es completamente distinta a lo que él dice ser,
¿verdad? Él vive completamente otra cosa, no hay devoción, no hay consagración, viene a la iglesia los domingos, pero después de eso, si te vi no me acuerdo, como dicen, ¿verdad? No hay ese compromiso con el Señor, y eso es una torta, hermanos. Nosotros no podemos, los que hemos recibido la vida de Cristo, no podemos vivir nuestro cristianismo así, porque tenemos la responsabilidad de ir allá afuera y compartirle al mundo y que el mundo vea, porque dice que por nuestras obras ellos nos van a conocer y porque nos amamos ellos nos van a conocer. Entonces tenemos que ser verdaderos seguidores de Cristo. Y eso hoy nos trae una gran pregunta. ¿Quiénes son esos verdaderos seguidores de Cristo? ¿Qué hacen los verdaderos seguidores de Cristo? Porque nosotros queremos ser, ¿sí o no? ¿Queremos ser? Es que oigo así como medios amén. Pero sí, yo sé que todos queremos ser verdaderos cristianos. Así que de verdad, que el Señor nos ayude en esta mañana y que podamos de verdad recibir de Dios eso, porque es un reto para este 2014. Yo le decía al Señor cuando estaba preparando esto, yo oraba, yo decía, Señor, yo no quiero ser una cristiana nominal, no. Y entonces, ¿para qué vengo a la iglesia? ¿Y para qué usted hizo lo que hizo? Y entonces, ¿y para qué? No, yo quiero ser una cristiana de verdad, de esas de, no sé, macho iba a decir, pero no, esas cristianas fuertes, valientes, esforzadas. Yo quiero ser una cristiana de verdad, porque usted pagó un precio por mí. Entonces, ese es el reto para este 2014, que seamos cristianos de verdad. De algo que pasa, ¿verdad? Algo que pasa, y es que, bueno, él recibió a Jesús en su corazón, ¿verdad? Viene el tiempo de su conversión y él empieza a vivir su vida cristiana, ¿verdad? Pero yo siento que a Eduardo le pasó algo. Eduardo le pasó que tal vez él no se fue a la palabra para ver cómo tiene que vivir ahora esa nueva vida que Dios le está presentando por delante, ¿verdad? Porque hay requisitos, porque hay requerimientos. No es lo que a mí se me ocurrió un día. Bueno, sí, nosotros, gracias a Dios, que el Espíritu vino y nos redargulló, y Cristo nos dio todo lo que nosotros necesitamos para ser esos verdaderos cristianos. Y hermanos, eso es muy importante que usted hoy lo entienda. Nosotros tenemos todo para ser esos seguidores de Cristo verdaderos, porque Cristo pagó el precio por usted y por mí, porque Él quitó la culpa, porque Él quitó lo que estorbaba, porque Él le dio su espíritu, porque Él le dio la palabra. Él le ha dado
todo. Él le dio una iglesia para que usted venga y le llore a la hermana cuando se siente triste y le den un abrazo, lloren por usted y usted pueda crecer y recibir. Cristo le dio todo para que usted sea ese verdadero seguidor de Cristo. Pero tenemos ese reto, hermanos, y no podemos entrar en una condenación porque decir, bueno, a mí me pasa lo que le pasa a Eduardo. Bueno, ya no le va a pasar más, porque si usted hoy tiene vida, hermano, hoy usted tiene la oportunidad de tomar la decisión de ser ese verdadero seguidor de Cristo. Hoy usted va a decir, no, en el nombre de Jesús, yo quiero eso. Y ese es el reto que el Señor ponía en mi corazón, a mi vida primero, ¿verdad? A mi vida, yo quiero ser una verdadera seguidora de Cristo y que yo quería traérselos a ustedes en esta mañana y hacer el primer culto del 2014, poder de verdad como iglesia decir, bueno, aquí en Plaza Víquez, los que venimos al Centro de Enseñanza y Discipulado, vamos a ser esos seguidores de Cristo que el mundo vea. Amén. Ok, pero entonces, bueno, como les decía, ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son esos verdaderos seguidores de Cristo? Antes de que podamos responder esta pregunta, yo quiero que le demos una vueltita a una palabra que yo he dicho mucho. Y es la palabra decidir. Yo he oído personas a las que no les gusta mucho esa palabra, pero yo hoy les quiero explicar algo que me encontré muy bonito ahí, que es el significado etimológico de la palabra decidir, ¿verdad? El significado etimológico lo que quiere decir es la raíz, de dónde viene la palabra. Entonces, la palabra decidir viene del verbo latino decidiré, que significa separar cortando. Dicho verbo se compone del prefijo de, y que indica separación, y del verbo caedere, que significa cortar, romper y matar. Entonces decían ahí, ¿verdad?, en lo que explicaban acerca de la palabra decidir y de dónde viene, de dónde las raíces de esta palabra, es que era un término rural que usaban los leñadores cuando se referían a cortar árboles, a cortar ramas que ya no servían. Las cortaban, las quitaban porque ya no servían. Entonces, el verbo o decidir no significa que usted tiene un montón de opciones y que usted va a agarrar uno. Eso es elegir. Decidir es que usted quita eso que no sirve. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, cuando usted, porque ya sabemos que el Señor fue el que vino y nos encontró, ¿verdad? Cuando usted decidió decir sí, porque usted fue el que decidió, hermano, porque hay una parte que el Señor no quita de nosotros, que es la parte evolutiva, ¿verdad? Porque el Señor no obliga a nadie. Dios a nosotros no nos hizo robots. Tal vez hubiera sido más fácil que Él hiciera un montón de robots y nos pone aquí el cassette y todo el mundo, sí, amén, gloria a Dios, y verá, así. Pero no, Dios no hizo eso. Dios nos dio esa parte para que nosotros, de nuestro corazón, porque le amamos, porque entendemos su obra, de nosotros pueda salir esa alabanza y esa adoración y ese rendirnos a Él. Entonces, cuando usted decidió por Cristo, lo que usted hizo es quitar lo que no servía para algo que sí sirve, lo nuevo. Eso fue lo que pasó. Entonces, cuando usted decidió por Cristo, hermanos, usted lo que hizo, ya se me quitó la cosita, lo que hizo fue ponerse enfrente de la cruz y atrás del mundo. Eso es lo que usted cortó. Usted dijo no más aquella vida pasada, no más aquella vida sin control alguno, no más esa vida haciendo cosas que no agradan al Señor. Ahora delante viene la nueva vida de Cristo. Eso fue lo que usted hizo, lo quitó, lo cortó. Hay otra parte que dice en este mismo verbo que lo mató. Eso fue lo que pasó cuando usted decidió por Jesús. ¿O usted decidió por Jesús, hermano? Le pregunto. ¿Ustedes decidieron por Jesús? Amén, ¿verdad? Nosotros decidimos por Jesús cuando Él vino y tocó a nuestra puerta. Entonces, esto fue lo que pasó. Y la Biblia lo dice más o menos así. Bueno, no, más o menos no, así lo dice. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva.
La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Segunda de Corintios 5:17. Y vuelvo a leer. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Bueno, hermanos, aquí vemos el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Todos saben porque la Biblia habla de cuando él se convirtió, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Verdad? Que se le apareció esta luz que lo dejó ciego, él estuvo ciego un tiempo, ¿verdad? ¿Cómo fue la vida de Pablo? Y si nosotros leemos en el libro de los Hechos y otros libros, podemos ver de que de verdad este hombre, su vida cambió. ¿Verdad? Siempre para mí es un gran reto cuando yo leo en el libro de los Hechos la primera iglesia, ¿verdad? Yo digo, ¿y qué tienen de diferente ellos con nosotros? Bueno, sí, tal vez ahora vivimos en la era de la comunicación y todo el mundo tiene ahí la Biblia en el telefonito y la descarga del internet y hay millones de libros. Ellos no tenían todo eso, entonces peor, ¿verdad, hermanos? ¿Qué tienen de diferente? Cuando Pablo se convirtió ya había muerto Cristo, ya estaba el Espíritu. Y nosotros no tenemos a Cristo, no tenemos el Espíritu, no tenemos la palabra, hermanos. ¿Qué hay de diferente? Bueno, yo creo que la parte que nos hace diferentes es que tenemos, hermanos, que decidir ser valientes y decidir de verdad quitar de nuestras vidas lo que estorba y lo que no deja que nosotros seamos esos verdaderos cristianos. Es un gran reto, hermanos, que tenemos para este 2014, porque Dios quiere, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos esa iglesia que sea ese faro, ¿verdad? El 31, don Gerardo Herrera compartía de lo que significa consagrarse realmente, ¿verdad? Y él hablaba mucho también de esa parte, de que la luz de Cristo brille en nuestras vidas. Y nosotros tenemos ese gran reto para este año y queremos tomarlo con valentía, queremos tomarlo de verdad con la sabiduría del Señor, ¿verdad? Este viernes que pasó, tuvimos tiempo de oración y estábamos orando eso, ¿verdad? Que este año le orábamos al Señor, que Dios nos dé sabiduría para poder vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos, que Él nos dé de verdad esas formas, que no sean nuestra propia prudencia. Esos son los retos que tenemos para este año. ¿Qué significa llevar la cruz? Vamos a leer antes Mateo 16:24, que se acuerdan que fue el versículo que leímos al principio. Vamos a buscarlo todos en la palabra. Fue el versículo con el que iniciamos y yo les pedí que lo tuvieran ahí en sus mentes porque lo vamos a trabajar un poquito. Vamos a trabajarlo un poquito.
Ok. Todos lo tienen, hermanos. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Ahí los niños nos pueden ayudar, los que ya saben leer y que también trajeron sus Biblias. Vamos a buscar ese Mateo 16:24 porque lo vamos a leer todos juntos. Lo vamos a leer. Cuando uno lee y se escucha, uno aprende, ¿verdad? Eso es una de las formas. Entonces lo vamos a leer porque es súper importante. De ahí vamos a sacar, ¿verdad? Lo que la palabra nos dice acerca de aquella pregunta que hicimos al inicio: ¿quiénes son esos verdaderos seguidores de Cristo? Entonces, ¿estamos listos? Todavía oigo hojitas. Sí, ok. Entonces, al contar 3. 1, 2, 3. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Ahí está la instrucción del Señor. El Señor dijo: bueno, si usted quiere seguirme, hay un par de cositas que usted tiene que hacer, muy importantes y que son esenciales para la vida de cualquier cristiano. Ustedes saben que a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿verdad? Fue ahí, y se les llamó a los discípulos, a los que seguían a Cristo, fue a los que se les llamó cristianos. Y leía por ahí que al inicio se les llamaba así por burla, lo que querían hacer era burlarse de ellos. Entonces, por eso les decían cristianos, pero luego ya se hizo parte y lo usaban los mismos cristianos para llamarse, ¿verdad?, a los que seguían a Cristo. Entonces, los que queremos seguir a Jesús, los que nos llamamos cristianos, hay dos cosas que tenemos que hacer. Y como dice el verso, la primera es, parece que se me perdió, abandonar nuestra manera egoísta de vivir, lo que teníamos antes, tomar la cruz, o en otras versiones dice negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Entonces, ¿qué significa ese negarme a mí mismo? Bueno, es recordar, hermanos, que no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Entonces, cuando yo puedo recordar eso en mi forma de vida, en mi manera de vivir, pues es que no se trata de mí, no se trata de nada. Se trata de que yo tengo que dar gloria y honra al Señor. Eso hace de nuestro caminar una vida distinta. Cuando yo puedo recordar que no se trata de mí, no se trata de Nati, sino se trata de mi hermano, porque ahí está Jesús. Es distinto, hermanos. Entonces, ese negarme a mí mismo no es negarse a cosas, es recordar eso, es recordar, no se trata de mí, se trata del Señor y se trata de los demás. Eso es el primero. Y luego, tomar la cruz. Ese es el otro requisito. Este aparatito, qué lindo. Ese tomar la cruz, vamos a hablar 3 aspectos. Ustedes saben, hermanos, que la Biblia significa o es símbolo de sufrimiento, símbolo de rechazo, es símbolo de muerte, ¿verdad? Es símbolo de negación. Entonces, cuando el creyente toma la cruz y sigue a Cristo, se está negando a sí mismo, ¿verdad? Está entendiendo que no se trata de él y además se está comprometiendo a luchar y sufrir en estos aspectos que vamos a ver ahora. Porque ustedes saben lo que les acabo de decir, esa cruz significa sufrimiento. Y cuando Jesús habla de Mateo, cuando él dice este versículo de Mateo, él está hablando de su muerte. Es cuando él le dice a los discípulos que él ya se va a morir, ¿verdad? Y entonces Pedro se escandaliza todo y le dice que no, ¿verdad? Que eso no le acontezca. Y Jesús viene y reprende a Pedro. Y vean las palabras que Jesús le dice a Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Y luego Jesús viene y le dice eso. Si usted quiere seguirme, tiene que negarse a usted y tiene que tomar la cruz
Eso es lo que Jesús le dice, porque Jesús sabía que la muerte era necesaria y que era importante para él. ¿Por qué para él? Porque bueno, él vino a cumplir el propósito del Padre, ¿verdad? Él había hecho pacto con el Padre en la eternidad y él venía a cumplir ese propósito para que nosotros podamos ser parte de eso. Pero Jesús también entendía, y en ese momento los discípulos no lo entendieron, que la muerte era importante y era necesaria. Entonces él viene y le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás, porque usted no ve las cosas de Dios, usted ve las cosas de Dios con sus ojos, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo. Usted no la ve con los ojos eternos, usted no puede entender el propósito, pero nosotros hoy tenemos la posibilidad de entender ese propósito, hermanos, y se nos hace un llamado ahí. Si queremos ser esos verdaderos seguidores de Cristo, tenemos que entender que tomar esa cruz es necesaria para cada uno de nosotros. Jesús lo entendió y Jesús lo dijo ahí, es necesario. Y nosotros, cuando tomamos esa cruz, nos comprometemos a luchar y a sufrir en estos tres aspectos. El primero es sufrir una batalla contra el pecado que dura toda la vida al crucificar los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y vamos a irnos a Romanos 8, del 5 al 8. Vamos a buscar ahí en la palabra Romanos 8, del 5 al 8. Dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Y nosotros tenemos que tomar cada día esa cruz, hermanos, y sufrir esa batalla contra el pecado. ¿Cómo? ¿Lo vamos a hacer por nuestras propias fuerzas? No, pero el Señor nos dio el Espíritu que nos va a guiar a toda la verdad. Y cada día, cuando se me quiera venir aquello que quiere impedir que yo camine conforme al propósito de Dios, es cuando yo tengo que recordar esto. No, yo decidí por Cristo. Entonces yo tomo mi cruz y le digo a esta carne: no. ¿Verdad? Usted se me sujeta porque yo voy a obedecer lo que dice Dios, ¿verdad? Ejemplos, bueno, cuando se nos viene esa parte de, uy, es que el devocional, ¿verdad? Que eso cuesta tanto, y es que no, demasiado sueño, y a las 5 de la mañana ni los animales están despiertos. No, hermanos, en esas cosas, ¿verdad? Cuando, uy, sí, vengo cansado del trabajo, y resulta que ahí en el CED se reúnen los martes a las 7 de la noche, a las 6:30, perdón, y los viernes a las 7 de la noche, y estoy cansado, y está lloviendo, y, uy, no, ahí es cuando yo tengo que, no. Yo me voy a sujetar, esa carne se tiene que sujetar y yo voy a agarrar esa cruz y yo voy a ir porque yo entiendo que es ahí en el cuerpo donde está la vida, ¿verdad? Que el Señor me proveyó una iglesia para que yo pueda crecer, ¿verdad? O como hablaba aquí Eduardo, que de verdad decía, uy, el diezmo, que cuando me alcanza lo doy y cuando no, yo tengo que recordar lo que dice la palabra y tomar la cruz y ser de verdad en esa parte obediente, porque nos habla del diezmo y de dar ofrenda para que el reino pueda continuar. Ahí es una lucha diaria, hermanos. Yo tengo que tomar la cruz cada día, recordar que no se trata de mí, recordar que se trata del Señor y hacer lo que yo sé que es correcto, cueste lo que cueste, ¿verdad, hermanos? Esa es la primera. Nosotros nos comprometimos a luchar cuando decimos, sí, yo tomo la cruz y sigo a Cristo. Yo me comprometí a luchar y a sufrir en eso, en esa batalla que yo tengo que luchar contra el pecado cada día. Experimentar la hostilidad del adversario con sus huestes demoníacas. Y vamos a irnos a 1 de Pedro 5, del 8 al 9. Ok, dice 1 Pedro 5, del 8 al 9. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firme
contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando el mismo sufrimiento. Nosotros vamos a experimentar la oposición del enemigo. El diablo no quiere, hermanos, y nosotros lo sabemos, que nosotros vivamos una vida conforme al propósito de Dios. Y él va a poner toda la resistencia posible para que usted no lo logre. Pero aquí el versículo nos está diciendo, estén alerta, estén alerta. Estén alerta y manténganse firmes en su fe. Eso es lo que nos está diciendo. Y nosotros, cuando decimos que tomamos la cruz, nos estamos comprometiendo a luchar y a sufrir eso, hermanos. Recordando, como dice aquí el versículo, que nuestros hermanos cristianos en todo el mundo están padeciendo los mismos sufrimientos, pero que nosotros tenemos que estar alerta y resistir firmes ante nuestro enemigo, el diablo. Y tampoco hacernos los que eso no pasa. Sí pasa, hermanos. El enemigo está al acecho, ¿verdad? Y en la palabra lo describe como un león rugiente que está buscando a quien devorar y a quien destruir. Y tercero, ya casi estamos terminando, hermanos, es que hoy verás que vamos a dejarlos ir un poco más temprano. Ahora sí sonríen, ¿no? Ok, y el último es sufrir el reproche, la burla y el odio del mundo al decirle con amor que lo que hace está mal, al separarse moral y espiritualmente y al negarse a aceptar las normas y filosofías de los hombres. Y vamos a leer Hebreos 11, 25 al 26. Voy a leer desde el 24. Dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer tesoros en Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Eso está hablando de Moisés, ¿verdad? Eso fue en el Nuevo Testamento, pero él prefirió sufrir con su pueblo por causa de Cristo, hermanos. Y si nosotros vemos a Pablo, a muchos de los cristianos, de los de la primera iglesia, ellos prefirieron, hermanos. Pablo lo dice así, que él lo tiene todo por basura, con tal de ganar a Cristo. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que estar listos y dispuestos a luchar y a sufrir. Cuando decimos que estamos tomando esa cruz, eso es lo que estamos diciendo, hermanos. Que nosotros con tal de ganar a Cristo, ¿de qué importa? ¿Verdad? Con tal de ganar a Cristo yo sufro esas penalidades y yo soy valiente. Y eso no quiere decir que no nos duele, que no nos afecten. Pero para eso está la iglesia, por eso venga a la iglesia, hermano. Es el lugar a donde usted va a agarrar fuerza, dígame si no. Ve, ahora con una circunstancia que estamos viviendo en mi familia con mi hermana, yo decía, yo no sé qué hace la gente así sin Jesús. Yo no sé qué hace la gente allá afuera sin Cristo. Es devolverse, dígame si no, hermano, eso es solo yo que estoy exagerando. No, es verdad, pero tenemos a Cristo, tenemos el recurso. Vea, yo le doy tantas gracias a Dios que yo puedo venir a la iglesia cuando yo me siento así y que doña Heidi me abrace. O que Carito me abrace y ore por mí y me levante y me diga, no, Nati, el Señor está con usted y Él no las va a dejar y qué sé yo. Es nuestro privilegio, hermano. Y eso es parte de la vida cristiana, que usted tenga una iglesia. No es ser religioso ni legalista, venir a la iglesia domingo, martes, viernes y sábado si pueden. No, hermano, es que necesitamos, es que si no, ¿qué vamos a hacer? Es en el cuerpo donde está la vida, es ahí, en esos dos hermanos, donde yo voy a encontrar a Jesús. Es ahí, es donde yo voy a recibir la palabra que yo necesito para la semana. Y por supuesto, durante la semana no olvidarme, ¿verdad? Que salí, me monté en el carro después del domingo y adiós, ¿verdad? Luego hasta el próximo domingo abrí la Biblia otra vez. No, seguir adelante, pero necesitamos identificarnos con la iglesia local. Eso es parte de ser un verdadero cristiano. La iglesia no es un invento del hombre, hermanos. Fue Dios el que dijo que que la iglesia era para que nos edifiquemos los unos a los otros, que para eso Él dio dones. Por eso es importante venir, por eso es importante estar y recordar eso, hermanos. Que Cristo nos dio todo lo necesario para que seamos esos verdaderos seguidores de Cristo. Para que nosotros decidamos en todo, porque es algo de cada día, tomar esa cruz y seguir adelante. ¿Verdad? Porque sí, salvación, hay que cuidar esa salvación tan grande.
pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que seguir hacia adelante, hacia adelante. Eso es lo que Dios quiere de nosotros y ese es el reto para el 2014. El 31 don Gerardo decía, consagración. A veces hay cosillas que tenemos que dejar de hacer o que tenemos que dejar por causa de Cristo. Eso es tomar la cruz, eso es negarme a mí, saber que no se trata de mí y que si eso está estorbando al propósito de Dios, yo debo de quitarlo de mi vida. Eso es tomar la cruz. Y los que queremos ser esos verdaderos seguidores de Cristo este 2014, y yo quiero decir, con todo respeto y con toda humildad, yo le dije al Señor, yo quiero, ayúdame porque tampoco es que yo me las sé todas, no, eso no es fácil, hermano. Y voy a necesitar de ustedes también, y ustedes van a necesitar de mí también, ¿verdad? Porque eso es un asunto que tenemos que hacer todos juntos. Y ya para terminar, vamos a hacer dos cositas. Les voy a leer una historia. Y después de eso, vamos a tener un canto que vamos a hacer como una oración. Y leo para ustedes este pensamiento nada más. Un verdadero seguidor de Cristo no se identifica con asistir a una iglesia, cargar una Biblia o usar un cierto tipo de lenguaje. Se distinguen como aquel que cueste lo que cueste, busca con mucho ánimo el reino de Dios con todo su poder. Hermano, a los cristianos de la primera iglesia a muchos les costó la vida. ¿A usted qué le está costando? Hermano, hay un montón de cristianos en el otro lado del charco, como dicen, que les está costando la vida. La otra vez leí un reportaje de una amiga que tiene, el novio de ella es egipcio, y estaba hablando de una masacre que hicieron un montón de cristianos en Siria. Sí pasa, hermanos, sí pasa. A esos hermanos les está costando la vida. ¿A nosotros qué nos está costando? Y leo para ustedes la historia del que dicen que es el primer mártir. Es rápido, rapidito, y aquí a los chicos me pongan bien buena atención, porque eso también es para los niños. Los niños cada día tienen que decidir seguir a Jesús también, en ser obedientes con los papás y las mamás y los abuelos y los que los cuidan, en buscar a Jesús también, en los devocionales, en orar con mamá y papá, ¿verdad? En la santidad, en lo que ven, en lo que ponen en el Facebook, los jóvenes, ¿verdad? Ponen en el perfil, soy cristiano, y diría en palabras de nuestro pastor, y luego ponen calle, guau. Entonces, ¿cómo es? No puede ser, ¿verdad? Si yo digo que soy cristiano, yo debo de poner en mi Facebook las cosas del Señor. Porque yo soy de las que estoy a favor del Facebook, hermanos. Yo, cuando el pastor dice, yo me quedo así, ¿verdad? Yo soy a favor del Facebook, yo lo uso muchísimo para mi trabajo. Y yo me cuido mucho de lo que yo pongo ahí. Porque si yo pongo en mi perfil, yo soy cristiana, yo no puedo poner ni fotos, ni palabras, ni canciones, ni cosas que vengan a manchar ese testimonio. Yo no me voy a jugar ese chance, hermanos. Entonces los jóvenes, de verdad, tenemos que negarnos a nosotros mismos en eso. Tenemos que tomar la cruz. Y dice así, el primer loco por Jesús se llama la historia. El joven acusado continuaba predicando en la sala del tribunal. Los jueces se movían nerviosamente mientras el joven hacía un recuento de su herencia religiosa y de sus antepasados. ¿Qué tenían Abraham y Moisés que ver con Jesús? Otro hombre joven que se encontraba en la multitud, aproximadamente de la misma edad que el acusado, parecía no estar prestando atención. En su mente ya había tomado una decisión sobre este seguidor de Jesús. La multitud de líderes judíos, sin embargo, se agitaba cada vez más ante cada palabra que procedía de los labios del joven. De pronto el predicador se volvió hacia el público y exclamó, el predicador es este joven, pueblo obstinado e infiel, siempre resistiéndose al Espíritu Santo, al igual que lo hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas que fueron enviados con el mensaje de la venida del Mesías. Y ahora también ustedes se han rebelado contra él y lo han asesinado. Ustedes recibieron la ley de Dios, pero no la han obedecido. Cuando la multitud escuchó estas palabras, se enfureció aún más, pero el acusado no hizo caso de su enojo y sus amenazas. Su rostro comenzó a resplandecer como el rostro de un ángel. Dejó de hablar y apuntó hacia el techo.
Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios, dijo. Eso fue demasiado para la gente. Todos se echaron sobre él mientras gritaban a viva voz y lo sacaron de la ciudad para apedrearlo. El joven continuaba predicando mientras la multitud lo llevaba arrastrado. El joven que había estado entre la multitud, un tal llamado Saulo de Tarso, siguió tras la gente. Se detuvo a corta distancia del acusado con vista fija en el cielo, mientras la multitud seguía creciendo. Los gritos que procedían de la multitud iban en aumento. Un hombre le entregó a Saulo una túnica y luego se detuvo para recoger una piedra, como si estuviera esperando una señal de Saulo para tirarla. Saulo bajó la mirada, se fijó directamente en los ojos del acusado y asintió. El momento para callar al joven predicador había llegado. Esteban, el acusado, continuaba predicando a pesar de los gritos de protesta de la gente, porque el hombre de quien les predicaba era de tan importancia para él. No podía cesar de hablar sobre Jesús. Varios hombres más, que habían quitado también sus túnicas, se la entregaron a Saulo y comenzaron a recoger piedras. Algunas de ellas eran tan grandes que los hombres las tenían que levantar con 2 manos. A este blasfemo hay que castigarlo, decían. Habla en contra de Moisés. Ya no queremos escuchar nada más sobre este Jesús. Una piedra voló por encima de la cabeza de Esteban. Dejó de predicar solo por el tiempo que le tomó esquivar la piedra. Por un segundo se sintió aturdido y al instante se puso en pie y nuevamente continuó predicando. La segunda piedra lo alcanzó cerca de la sien y Esteban cayó sobre sus rodillas. Otra piedra lo alcanzó en el hombro y luego eran demasiadas para contar. Se acabó la predicación sobre Jesús. Que esto sirva de lección para todos aquellos que proclaman el nombre de Jesús. Otra piedra alcanzó a darle al blanco. Y mientras otra, Esteban no podía abrir sus ojos por la sangre. Sus vestidos estaban rasgados por los golpes. Y la sangre fluía libremente por todos lados. Entonces comenzó a orar: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Logró echar un vistazo sobre la multitud hasta que sus ojos se fijaron en los del joven de la ciudad de la túnica, que tenía la túnica. Y dijo: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Y hermanos, vean, cuando yo pienso en esto, yo me siento súper retada, porque yo digo, yo no sé si yo estaría dispuesta a hacer eso, pero Jesús estuvo dispuesto a hacerlo. Y hoy tenemos un gran reto como iglesia. Tal vez nadie ha venido aquí a tirarnos piedras a nosotros, ni a matarnos, pero sí de vivir y ser valientes como verdaderos cristianos, hermanos. Y yo creo que lo podemos hacer, no por nuestras propias fuerzas, porque no, pero porque tenemos a Jesús. Entonces yo les quiero pedir que se pongan en pie. Vamos a cantar una canción y la vamos a hacer nuestra oración. Y la canción se llama He decidido seguir a Cristo. La vamos a poner, no sé si la tenemos ahí, yo creo que no la tenemos ahí. Pero voy a pedir a Patrick que tal vez la diga. Que la diga para que los hermanos, es muy viejita, entonces puede ser que alguno la haya escuchado. Y vamos a decirle al Señor que Él nos ayude en este 2014 y que rete nuestro corazón y rete nuestras vidas, hermanos, para seguirlo como esos verdaderos seguidores de Jesús, para quitar lo que estorba esa carrera que tenemos por delante. Y como Pablo, cuando él supo que ya se iba a morir, ¿qué dijo?